Habemos Papa. Robert Francis Prevost, de 69 años, se convirtió anoche en el primer papa estadounidense y peruano de la historia, bajo el nombre de León XIV. Un hombre sencillo y cercano, Prevost es considerado diplomático y pragmático y es apreciado tanto por sectores progresistas como conservadores de la Iglesia Católica. ¿Qué rol jugará en la esfera internacional? Lo queremos analizar con Johan Ramírez desde el Vaticano y Rafael Aguirre, catedrático emérito de Teología de la Universidad de Deusto en Bilbao, España. Los dos, muchísimas gracias por acompañarnos. Y Johan, comienzo contigo. ¿Fue una sorpresa la elección de Robert Francis Prevost en el Vaticano? ¿Cómo fue recibida la noticia anoche en el Vaticano? Hola Nicole, pues la noticia fue recibida efectivamente con sorpresa. Creo que quienes estábamos allí, los periodistas, había más de 3.000 periodistas acreditados acá por la Santa Sede, nos subieron a la columnata que está al lado izquierdo de la Basílica de San Pedro, el llamado Bracho de Carlomagno, y allí estábamos muy cerca del balcón por donde salió por primera vez el Papa León XIV, y debo decir que aunque la mayoría seguramente teníamos muchos días o semanas preparándonos para este evento, para lo que iba a pasar ayer, honestamente la adrenalina, la emoción, la ansiedad de ese instante, creo que nadie estaba realmente preparado para eso, y cuando salió pues el anuncio finalmente de que era el cardenal Prevost y que se iba a llamar León XIV, hubo gran sorpresa porque esperábamos tal vez uno de los favoritos que tanto se había hablado en la prensa, y sin embargo pues surge el cardenal estadounidense. Algunos anticipaban y veían improbable que un cardenal estadounidense fuese nombrado, sobre todo en la coyuntura actual. Otros decían que la nacionalidad pasaba a un segundo plano. Sin embargo, hubo sorpresa, e incluso entre los periodistas estadounidenses que nos acompañaban allí, algunos se pusieron a llorar de la emoción. Entonces sí hubo sorpresa, Nicole, y enseguida comenzamos entonces a hacer el análisis: por qué se llamaba León, qué iba a representar esto, qué se podía anticipar de su pontificado. Fue un momento realmente inolvidable. Eso mismo me gustaría que profundicemos, Johan, porque Robert Francis Prevost decidió llamarse Papa León XIV. Ya lo adelantabas, me gustaría saber más detalles de cómo fue recibida esa noticia en Roma y qué podría decir eso sobre su pontificado. Pues es muy interesante porque su predecesor es León XIII, que dirigió la Iglesia Católica entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces fue un papa que le tocó dirigir la Iglesia en esa transición entre los dos siglos, en esa transición que llevó la humanidad hacia la revolución industrial, que es un momento fundamental en la historia moderna, que representó un cambio tremendo en los modos de producción, en los modos de organización social. Y entonces el Papa León XIV llega también en un momento en el que estamos en profundos cambios económicos, políticos, sociales, la inteligencia artificial también llevándonos hacia una nueva etapa seguramente de desarrollo y de modos de producción. También el Papa León XIII, su predecesor, le tocó dirigir la Iglesia en un periodo prebélico, antes de las dos grandes guerras del siglo XX, y estamos ahora mismo en una situación también de muchas tensiones geopolíticas, de muchas tensiones políticas y de grandes conflictos en el mundo, en Oriente Medio, en Ucrania, en Sudán, de modo que no parece un azar esto. También el Papa León XIII fue el primero de quien se tiene imágenes de video, Nicole, y esto tampoco es un detalle cuando hoy en día la imagen y las telecomunicaciones y las comunicaciones en general forman parte fundamental de nuestra vida cotidiana, de manera que todo eso hace prever un pontificado que tenga también entonces ese corte. Y también algo importante, y con esto termino, Nicole, es que el Papa León XIII promovió importantes reformas en cuanto al respeto de los derechos de los trabajadores, impulsó la creación o abogó por la creación de sindicatos para los trabajadores en una época en la que se hablaba incluso de esclavitud todavía laboral, y entonces también podríamos ver ese corte social por parte del nuevo pontífice León XIV. Señora Aguirre, voy con usted. ¿Supone la elección del Papa León XIV la continuidad del fallecido Papa Francisco? Si no recuerdo mal, el Papa Francisco aprobó desde el hospital un calendario hasta el año 2028, ¿no? ¿Qué significa eso para el nuevo Papa? Él se presentó como continuador, que recibía la herencia del Papa Francisco, pero desde el punto de vista personal son muy diferentes. El Papa Francisco era extrovertido, era un argentino con esas características propias de ese país,
Este papa pues es un hombre mucho más pausado, más prudente, incluso es un canonista, especialista en derecho canónico. El estilo personal va a ser distinto. Ahora, quiere ser un continuador. El Papa Francisco decía que él lo que quería era iniciar procesos, y el proceso fundamental fue el de la sinodalidad, que sobre todo en la última época de su pontificado adquirió mucha fuerza y dejó un calendario marcado hasta el año 2028, en el cual tendría que culminar con lo que él llamaba una asamblea eclesial para evaluar el proceso de la sinodalidad. Entonces, uno de los puntos en los cuales se verá hasta qué punto este Papa va a ser el continuador es si acepta el calendario que ha dejado su predecesor o si lo modifica. Bueno, el proceso de la sinodalidad es un proceso de participación y hay que buscar las formas en que esto sea posible. Y precisamente el que el Papa sea canonista puede ser un punto a favor, porque la sinodalidad requiere de unas formulaciones jurídicas que en estos momentos no existen, ¿no? Bueno, es uno de los temas abiertos, probablemente de los más importantes, pero hay otros, claro. Y Johan, tú que estás allá en el Vaticano, ¿qué podrías destacar del discurso de anoche del Papa León XIV? ¿Y cuál es la agenda los siguientes días? ¿Qué le espera? Nicole, en cuanto al discurso, creo que hubo dos dimensiones, una simbólica y luego una pragmática, digámoslo así. Lo que llamó la atención apenas apareció en ese balcón es que estaba vestido de rojo, con la estola roja, con bordados dorados, y son esos símbolos que el Papa Francisco en su momento, en 2013, evitó cuando apareció por primera vez ante la Plaza de San Pedro, luego de ser elegido. Los evitó para mostrar una imagen mucho más cercana, mucho más sencilla, más simple, para los fieles, para el mundo en general, y eso caracterizó su pontificado, Nicole. Sin embargo, ayer apenas apareció entonces León XIV, vimos de nuevo toda esa pompa, ese protocolo, ¿no?, que muestra la jerarquía y que refuerza la jerarquía de la Iglesia. Eso llamó mucho la atención, pero luego en su discurso, Nicole, habló de la paz en repetidas ocasiones, habló de los pobres, habló de acercar a la Iglesia, a la sociedad, habló de unidad, de modo que era un discurso que se parecía mucho más también al discurso del Papa Francisco. Lo mencionó en varias veces, agradeció su legado, habló incluso de continuidad, lo cual de alguna forma da luces de que también buscará ese camino, de manera que parece, Nicole, en ese sentido, que su aparición por el lado simbólico, por la vestimenta, por el protocolo, pudo haber seducido a los conservadores, digamos, y por el lado del discurso, de las palabras, pudo haber seducido entonces a los progresistas, y con eso pues logra unir en esa primera aparición a la Iglesia Católica. Pareciera ser un papa de centro que quiere tender puentes. Señor Aguirre, ¿puede interpretarse la elección de este papa como una señal de que la Iglesia Católica está muy dividida, o es más bien el papa que necesita el mundo actual? Bueno, en primer lugar, dice efectivamente en el discurso él reiteró el tema de la comunión, del diálogo, en primer lugar porque en el mundo nos encontramos en una situación enormemente conflictiva, con guerras abiertas y declaradas, muy crueles. Creo que esto estaba presente en el discurso del Papa, también porque en el seno de la Iglesia hay divisiones muy fuertes. Y este Papa, pues, es un principio de comunión, en principio, es la tarea del Papa. Y también yo sospecho que tenía presente la situación de la sociedad norteamericana, en la cual la Iglesia está muy profundamente dividida. Entonces, entre un catolicismo muy integrista y unos obispos que son más abiertos. Un catolicismo muy integrista que incluso pues, está en el corazón del gobierno de Trump. Tenemos en cuenta que el secretario de Estado y el vicepresidente son católicos integristas en el gobierno de Trump. Entonces, este Papa tiene una misión, y yo creo que él ayer ya lo expresaba, de ser un lugar de comunión, de diálogo que facilite pues una armonía que en estos momentos está en tensión y está en peligro, ¿no?
esta es una de las tareas que tiene. O sea, las decisiones a veces abiertas, innovadoras del Papa Francisco, pues no todo el mundo las sigue tan fácilmente. Entonces, bueno, hay que conseguir una cierta integración y una cierta aceptación. Entonces, los ritmos, las formas de este Papa van a ser diferentes, eso sin duda. Pero yo espero y deseo, personalmente, que las opciones de fondo continúen y avancen. Señor Aguirre, usted menciona la importancia, la relevancia que tiene de que este Papa sea de origen estadounidense. Sin embargo, se ha mostrado públicamente crítico con la administración de Donald Trump, especialmente con su vicepresidente J.D. Vance. ¿Qué nos puede contar al respecto? ¿Se puede prever una relación tensa entre la Iglesia Católica y Washington, señor Aguirre? No, yo creo que tiene que ser una relación no fácil, porque si en algo este Papa pues se ha mostrado claro, es en una postura abierta a la migración, totalmente contrario a la política contra la migración que lleva el presidente Trump, contra la xenofobia. Bueno, pues haya habido una discrepancia. O cuando el vicepresidente dijo, bueno, pues que según la Biblia y según el cristianismo, pues el bien tiene que empezar por nuestra propia casa y por nosotros mismos. Y ahí Prevost le dijo que no, que hay que pensar primero en los demás y en el prójimo. Y ahí hubo una discordancia pública entre el vicepresidente y el cardenal. Y yo creo que esto es un problema muy de fondo. Y porque, bueno, pues es una de las marcas características del pontificado de Francisco, que sin duda este Papa va a querer continuar. Esto pertenece hoy al ADN de la Iglesia Católica. Y ahí tiene que haber un enfrentamiento. O sea, lo de Trump está muy lejos del Evangelio. Y esto es intolerable, diríamos, para una sensibilidad cristiana actualizada, ¿no? Johan, vuelvo contigo y me gustaría cambiar de tema. Me gustaría que hablemos de uno de los temas más polémicos que ha salpicado a la Iglesia Católica durante los últimos años, los casos de abusos sexuales al interior de la Iglesia Católica. ¿Se sabe cuál es la postura del Papa León XIV al respecto? ¿Has podido escuchar algo? Sí. Ahí han salido justamente en estas últimas semanas, Nicole, denuncias de una organización civil que apoya a víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes en el mundo, y hay un par de denuncias que involucrarían al hoy Papa XIV cuando era entonces cardenal. Denuncias que le habrían hecho a él en relación en el año 2002 cuando trabajaba en Chicago. Le denunciaron sobre un sacerdote que había abusado de al menos 13 menores de edad, y aún así el cardenal habría permitido que viviera en un convento de la iglesia muy cerca de una escuela primaria cuando tenía prohibición de acercarse a 100, 200 metros de menores de edad. Y aún sabiendo estas denuncias, el cardenal Prevost habría autorizado y permitido que este sacerdote viviera allí, luego incluso de que las víctimas lo hubieran conversado con él, lo hubieran denunciado en distintas ocasiones. Y luego, cuando estaba en el Perú, también hay denuncias de que en 2022 3 mujeres denunciaron que habían sido abusadas cuando eran menores de edad por 2 sacerdotes, y el cardenal Prevost, cuando estaba en la diócesis de Chiclayo, denuncian que no habría tomado las medidas necesarias, que no habría denunciado esto a las autoridades civiles, que no habría llevado el caso ante Roma, que no habría restringido la actividad de esos sacerdotes, algo que luego la diócesis negó. Pero en cualquier caso son denuncias que han hecho estas organizaciones, y no es que las estén haciendo ahora porque fue elegido. Estas denuncias datan de hace 2 semanas, y ayer mismo aquí en Roma esta organización estaba dando una rueda de prensa para denunciar cómo los principales favoritos, o los que llamaban los papas
papables estaban todos involucrados en casos de encubrimiento de abuso sexual, de manera que esto seguramente será algo que dará que hablar en los próximos días y que el cardenal y ahora el Papa León XIV seguramente tendrá también que dar algunas explicaciones. Está previsto que este domingo tenga su primer Ángelus aquí en la Plaza de San Pedro y el lunes, Nicole, un encuentro, una audiencia con medios extranjeros a los que fuimos también invitados, pero lamentablemente no vamos a poder asistir porque ya se termina la cobertura y regresaré hoy a Berlín. Pero esos son los próximos pasos de este papado que se espera sea dinámico también. Recordemos, tiene apenas 69 años, con lo cual es bastante joven para ser papa y se espera entonces pues que sea un papado dinámico, que se mueva bastante y también un papado largo probablemente. Johan y señor Aguirre, me gustaría que profundicemos en el perfil mestizo del Papa León XIV. Su padre era de origen italiano y su madre de ascendencia española. Robert Francis Prevost nació en Chicago, como ya lo mencionábamos, en Estados Unidos, pero también tiene la nacionalidad peruana. De hecho, la obtuvo en 2015, año en que el Papa Francisco lo nombró obispo. Pero no solo fue obispo de Chiclayo en Perú, también presidió la Pontificia Comisión para América Latina. Su cercanía con Francisco, a quien conoció precisamente en Perú, hace pensar que seguirá su línea hacia una iglesia con mayor participación de todos los creyentes y probablemente también querrá hacer suyo el estilo sencillo y cercano a la gente del fallecido Papa argentino. Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo Iglesia fiel de Jesucristo. Vuelvo con ustedes, señor Aguirre. Mucho se está hablando de la relación del Papa León XIV con América Latina. ¿Se puede esperar que la región sea una de las prioridades para el Papa? Sí, porque el CELAM, que es la conferencia de los obispos latinoamericanos, tiene mucha fuerza y está muy bien organizada. Son 27 países que ya desde antes del Concilio Vaticano II trabajaban en equipo muy conjuntamente y tenían grandes dificultades por parte de Roma. Eran unas iglesias muy dinámicas, pero tenían continuamente obstáculos por parte de Roma. Y es muy significativo que este Papa antes pues haya sido el presidente de la Comisión para América Latina, lo cual quiere decir bueno, pues que ha llegado un momento en que desde Roma, claro, con el Papa anterior, pues se veía con mucha simpatía y se apoyaba este movimiento. Y yo creo que este Papa, por sensibilidad, porque procede de ahí, porque sabe el potencial que tiene las iglesias latinoamericanas, pues realmente pues apoyará. Y bueno, en ese sentido yo soy realmente optimista, sabiendo que las iglesias latinoamericanas se encuentran en estos momentos con una gran, podríamos decir la palabra rivalidad, que son estos grupos evangélicos muy fundamentalistas, pero que están en una expansión enorme, ¿no? Y Johan, me gustaría ir contigo, que ya llevas días en Roma. ¿Cuál ha sido la reacción de los latinoamericanos presentes en el Vaticano al ver la fumata blanca y saber que este papa de origen estadounidense, pero también con la nacionalidad peruana, va a ser el nuevo papa? Pues apenas salió la fumata blanca, no solamente los latinoamericanos, sino todos los que estábamos aquí en la Plaza de San Pedro, pues sentimos una gran emoción, una exclamación de júbilo total y pues todo se volvió un caos acá en la Ciudad del Vaticano, Nicole. La gente corría por todos lados desesperadamente porque todos querían llegar a este lugar y asegurarse un puesto lo más cerca posible del balcón para ver ese momento histórico en el que iba a salir por primera vez el Papa. Luego de que se supo quién era, inmediatamente
inmediatamente los periodistas comenzamos a sacar conclusiones de que efectivamente tenía la nacionalidad peruana y llegó pues el momento en el que habló en español, dedicó esas palabras a la multitud en español. Fue una gran sorpresa que lo hiciera y además que lo hiciera en un español impecable, pero por supuesto vivió mucho tiempo en el Perú. E incluso tiene un ligero acento peruano, a veces pareciera notársele, de manera que esas palabras cayeron muy bien, no solamente entre la comunidad latina, sino entre toda la multitud que estaba allí, que estalló en un aplauso tremendo. Se comenzaron a agitar muchas banderas, había muchas banderas de América Latina, por supuesto, y luego de la ceremonia, cuando terminó todo y la gente comenzó a abandonar la Plaza de San Pedro, por supuesto, nosotros bajamos allí a la plaza para ver cómo estaba el ambiente, y sí había muchos latinos, y sí había muchos peruanos también allí festejando, porque efectivamente hablamos todos del primer papa estadounidense de la historia, pero también es peruano y así lo festejaban los peruanos realmente como si el papa fuese suyo. Y estoy también de acuerdo con lo que dice el señor Aguirre. Creo que su pontificado, por razones naturales, por su propia carrera, tendrá a América Latina también como una de las prioridades. Y Johan, una última pregunta. ¿Ya se sabe dónde va a vivir el nuevo papa, León XIV? Pues no se sabe y es una pregunta muy interesante, Nicole, porque es lo que todos nos estábamos preguntando también. Si se va a instalar en la residencia de Santa Marta, donde vivía el Papa Francisco, o se irá a los apartamentos papales, que fueron precisamente los que evitó el pontífice argentino para mostrar una imagen mucho más cercana, mucho más sencilla y humilde. Por las primeras de cambio, por lo que vimos ayer, la manera en que salió vestido ayer en ese balcón, la manera en que se ha estado comportando, hoy ofreció una misa ya en la Capilla Sixtina. Todas estas son señales que parecieran indicar, Nicole, que él va a tener un pontificado mucho más tradicional en cuanto al protocolo, mucho más formal, ¿no? En ese sentido. Y entonces pareciera bastante probable que el anuncio se hiciera pronto en que se va a instalar en los apartamentos papales vacíos desde 2013. Y otra cosa interesante también será ver, Nicole, qué zapatos se va a poner, porque esto parece una anécdota, pero no lo es. Benedicto XVI usaba unos zapatos rojos hechos a la medida, que fueron en su momento, ¿no?, uno de los símbolos y que acaparaban siempre la atención, unos zapatos muy finos. Y luego cuando Francisco llegó al pontificado decidió usar sus propios zapatos y murió con esos zapatos y lo enterraron, ¿no?, con esos zapatos ortopédicos que usaba, unos zapatos negros usados. Entonces son símbolos, pero que también dan luces de lo que será el pontificado, así que todas las miradas también se pondrán allí en cómo se va a vestir, qué calzado va a usar y dónde va a vivir el nuevo pontífice. Todas las miradas puestas en los zapatos del nuevo Papa. Johan Ramírez, muchísimas gracias por tu cobertura estos días desde el Vaticano. Te esperamos aquí en Berlín. Y señor Rafael Aguirre, catedrático emérito de Teología de la Universidad de Deusto en Bilbao, muchísimas gracias por su conexión y por tomarse el tiempo de conectar con Deutsche Welle. Nos vemos.